Muy buenas noches, muchas gracias a las personas que se están conectando en este momento con nosotros en nuestro cuarto Facebook Live a propósito de las elecciones regionales que se van a llevar a cabo en Colombia este próximo 27 de octubre y que nosotros hemos generado una alianza estratégica con la empresa Inteligencia Electoral, en su cabeza el señor Andrés Jiménez, quien a propósito nos acompaña en este cuarto Facebook Live para generar pedagogía electoral. Mire que muchas veces las personas tienen la intención de votar bien, pero si no están formadas, si no están preparadas, pues seguramente no van a hacer un buen ejercicio democrático. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ángela. Muchas gracias con este nuevo Facebook Live. Muy contento, cada vez más cómodo en este espacio que sin duda debe generar y está generando mucha participación en nuestra ciudadanía, un reconocimiento de que es necesario estos espacios de pedagogía por parte de todos los actores. Y nosotros como ciudadanos somos actores principales de estos procesos. Por supuesto. Y es muy interesante ver, Andrés, cómo los videos que nosotros hemos realizado hasta el momento, que han sido 3, este es el cuarto Facebook Live, han sido vistos por cientos de personas. Mire, estas personas, si nosotros logramos llevar este mensaje a 10, 20, 30, 40 personas, pues nos damos por bien servidos, porque este es un ejercicio que realizamos de manera voluntaria, aquí nadie nos está pagando, lo hacemos porque queremos realmente que la fiesta de la democracia sea eso, sea un espacio donde todos participen y participen de manera transparente. Y para nosotros es necesario, pues por supuesto, aclarar esto, que no pertenecemos a ningún grupo político, que no estamos haciendo campaña por nadie, que no respaldamos a ningún candidato. Esperamos que a todos les vaya muy bien, ni más faltaba, pero este no es un espacio de acompañamiento a ningún grupo político en particular. Estamos haciendo pedagogía, estamos trabajando 13 temas interesantes para todos. Y hoy tenemos el cuarto tema y ustedes lo están viendo ya en el insert de este video, se llama delitos electorales. Mire, este es uno de los temas más importantes que estaremos manejando durante estas 13 sesiones de Facebook Live, porque desafortunadamente se dice, y muy tristemente, Andrés, echa la ley, echa la trampa. Mire, Sí. así nunca un país va a poder progresar. Entonces, se hace una ley, que en este caso estamos hablando de la ley 1864 del 2007, que es la que 17. tipifica los delitos electorales, pero a propósito de esta ley, que es lo que vamos a hablar hoy, pues muchas personas desafortunadamente hacen esas trampas para favorecer a ciertos candidatos. Así que vamos a hablar hoy de estos 16 delitos electorales, vamos a tratar de agruparlos para que sea mucho más fácil la comprensión para todos los que nos están siguiendo en este momento. Y yo quisiera lanzarles una pregunta, Andrés, para los que se están conectando ahora. Primero, ¿desde dónde nos están viendo? Si nos están escuchando y viendo bien, pero además, si ustedes conocen algún delito electoral o han sido testigos de algún delito electoral en el momento de sufragar o en algún momento de este ejercicio democrático. Qué interesante que nos cuenten si conocen de algún delito electoral, como para nosotros ir mirando, Andrés, qué tanto conocimiento tienen los ciudadanos de este tema que a todos nos involucra. Entonces, Andrés, adelante con el tema de los delitos electorales. Gracias, Ángela. Sí, ya la introducción es bastante importante. La ley 1864 del 2017 modifica el Código Penal y se incluyen unas acciones, unos actos que se pueden catalogar a partir de ese momento como delitos. Eso es importante aclararlo porque como tú lo dices, podemos de pronto pensar que todo es delito también, ¿no? Pero el abogado, el que estudia derecho, lo determina y lo deja claro. Delito es solo lo que está en el código. Entonces, lo demás puede ser una acción que uno determine que es mala, que es negativa, pero si no está en nuestro código, pues no está tipificado como delito. Es importante, el recalco sobre todo lo que tú dices en la introducción, de que son 16 situaciones que hoy en día aportan la posibilidad de castigar, de sancionar dentro de todo esto, esta maraña del tema electoral. Es importante que esos delitos aparezcan ya tipificados en el código porque podemos tener o adquirir un grado mayor de confianza. Esta es una de las situaciones que debe buscar esta ley, esta modificación al Código Penal, que el ciudadano de a pie, que el ciudadano del común entienda que a pesar de los niveles de corrupción de nuestro país, ya el legislador entendió pues que hay que ponerle un freno y que hay que incluir
ciertas acciones, ciertas conductas punibles, o sea, que ya se van a castigar, que ya van a aparecer en nuestro código y que ojalá el ciudadano entienda que no debe incurrir en ellas. Vamos a ver dentro de las 16 posibilidades, perdón, dentro de los 16 delitos, una muy común que nos atañe a todos y que de pronto, y es muy común porque hace un par de días uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral nos contaba que en 2015 hubo revocatoria de inscripción por transhumancia, o sea, por trasteo de votos de más de 1,5 millones de colombianos en las elecciones de 2015. 1,5 millones de colombianos que hoy podrían estar inmersos en una investigación por un delito que hoy ya está tipificado como es la transhumancia, que comúnmente la conocemos como trasteo de votos. Entonces, en la agrupación que creemos que es en aras de ser pedagógica, hablamos de que los delitos los cometen o están en circunscripción de 3 actores: el ciudadano, el común, el funcionario público y obviamente los candidatos y o los partidos, según la competencia en el caso de los uninominales o de las corporaciones públicas. Entonces, hay como 3 ejes o 3 actores principales de estos delitos. El ciudadano, el común, que así considere que no va a estar en curso, pero lo va a tener. Los funcionarios, que también antes de esta reforma de Código Penal tenían algún grado de responsabilidad, hoy se aumenta, porque deben dar ejemplo siempre, lo decimos en todos los escenarios de pedagogía. El funcionario público no debería ser el más corrupto, sino que el que debería dar el ejemplo para que los ciudadanos continúen con la posibilidad de entender y detrás de ese ejemplo entenderíamos más fácil las cosas. Y obviamente ya los candidatos, que es dentro de ese fortalecimiento de los partidos, el código también habla, bueno, es que ustedes también hay veces se extralimitan o son muy tranquilos y consideran de que no pueden hacer ciertas cosas. Bueno, el Código Penal, vamos a ver dónde nos dice si los candidatos incumplen y qué pasa si incumplen con algunos requerimientos legales, si simplemente una sanción administrativa, porque también hay que aclararlo, pueden haber sanciones administrativas por parte de Procuraduría, económicas por parte de Contraloría, pero lo más importante de la sesión de este Facebook Live es que ya son delitos, son tipificados penalmente. O sea, en palabras del común denominador, dan cárcel. Entonces, tenemos que entender la magnitud de estas acciones y de estas situaciones. Correcto. Y recogiendo entonces lo que Andrés Jiménez de la empresa Inteligencia Electoral, con quienes hemos hecho esta alianza para transmitir estos 13 Facebook Live, pues es importante resumir esto. Hay una ley que es la 1864 del 2007, que es la que recapitula estos 16 delitos electorales. Para efectos pedagógicos, nosotros no les vamos a hablar de los 16, sino que los vamos a agrupar según la persona que los cometa. Y desde allí hemos definido con Andrés que vamos a agruparlos en 3 personas. En los ciudadanos de a pie, como usted y yo, en los funcionarios públicos, servidores públicos o en los candidatos. Allí básicamente es donde están tipificados. Y otro tema fundamental es que aquí se habla de multas y de prisión, de multas en salarios mínimos mensuales, salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero también se habla de prisión, de penas entre los 6 y los 12 años. Mire, señores, cuando nosotros hablamos de corrupción, esto es corrupción. O sea, cometer un delito electoral es corrupción. Es que la corrupción no solamente es cuando usted recibe un dinero a cambio de algo, es cuando usted recibe una dádiva, y cuando usted recibe un favorecimiento, por ejemplo, en este caso, cuando usted perturba un certamen democrático como este, usted ya está generando una situación que está alterando el orden público. Así que estos también son tipificados como corrupción. Así que para nosotros es súper importante este tema. Clave que nos cuenten desde dónde se están conectando y también el tema de hoy a propósito de delitos electorales, si usted ha sido testigo de algún delito electoral y frente a esto usted qué ha hecho o si conoce algún delito electoral de estos 16 que ha tipificado la ley 1864 del 2007. Vamos primero a entrar con Andrés, que nos va a explicar según esos 3 grupos que hemos definido cuáles son esos 16 delitos electorales y vamos a dejar las preguntas para el segundo momento. Les recordamos que son aproximadamente 45-50 minutos de transmisión. Entonces, en este primer momento vamos a entrar con Andrés y ya luego vamos a leer sus mensajes. Por ahora, simplemente, Andrés, decirles que tenemos a María Eugenia Restrepo, que se conecta desde Medellín, y a Clinton Conejo, que se conecta desde Guaviare. Y de hecho, ya Clinton tiene por aquí una preguntita, pero la vamos a dejar para más adelante. Entonces,
Importantísimo tema a propósito de las elecciones que vamos a tener en Colombia el próximo 17 de octubre. Le recordamos, Andrés está transmitiendo desde Cali, Colombia, yo estoy transmitiendo desde el estado de la Florida en Estados Unidos. Adelante, Andrés. Gracias, sí, elecciones 27 de octubre de este año, elecciones de corporaciones locales, muy importante. Entrando ya en materia, de los 16 artículos o delitos que se tipifican en esta reforma del Código Electoral, podemos rescatar que, pues, entre algunos de los nombres de los títulos dice constreñimiento al sufragante o corrupción de sufragante. Ahí habrían dos tipos. Constreñimiento. Entonces, el ciudadano a pie, el que lo obligan, constreñir es quitarle el derecho, la libertad que tiene el ciudadano mediante algún mecanismo diferente a la compra, porque ya ahí sería otra tipicidad de Código Penal. Corrupción del sufragante. Entonces, hablabas tú ahorita de corrupción precisamente. ¿Qué es corrupción? El que reciba una dádiva, el que reciba algún tipo de compensación por poder hacer ese tipo de fraude, diferente al que encontrábamos siempre en la compra de votos. Hoy en día, o siempre habíamos pensado que el que compra los votos es el que hace el fraude. Pues hoy el código dice que no solo el que compra los votos, sino el que los vende. Y entonces nos determina que si yo como ciudadano, y la corrupción al sufragante, yo como ciudadano celebro un contrato o un perfeccionamiento, una prórroga, como lo hizo el código, con el deseo o con la contraprestación de sufragar por determinado candidato, pues estoy en curso de ese delito penal, corrupción al sufragante. Esa podría ser la compra de votos, pero más allá de esa compra de votos, el ciudadano que de a pie o el líder barrial o el líder político que le ofrezca a un candidato un grupo de votos o un paquete de votos, diga, no, es que en mi barrio, en mi sector, yo puedo influenciar en 50 personas, en 100 personas, doctor, doctora, ¿qué hago yo para ayudarle? O entonces me dice, no, ¿y eso cómo hacemos? No, eso vale tanto, doctora. Ese ciudadano de a pie también está hoy en día incurso de un delito penal. Anteriormente, solamente la compra de votos. De pronto ahí estaríamos ya resolviendo algunas inquietudes de lo que nos estarían preguntando, pero es importante aclarar que estas acciones son antes del día de las elecciones. La MOE insiste mucho en eso. La compra de votos no se realiza, se finiquita el día de las elecciones, se materializa el día de las elecciones, pero realmente se trabaja con muchos días de anticipación. En esa etapa preelectoral que llamamos, la compra de votos se viene articulando, gestando en ese periodo. Tenemos un caso muy reciente, elecciones 2018, marzo, Congreso, una candidata al Senado que salió electa, senadora, que por esa estructura de compra de votos que establece el ente, en este caso la Fiscalía, y encuentra que hay toda una organización, y es una organización, un organigrama con diferentes coordinadores, libros y cuentas de compro acá, pago, el señor pone 100, le hemos dado tanto, o sea, hay toda una empresa para delinquir. Obviamente eso es, los niveles de corrupción en nuestro país pues no es nada novedoso, lamentablemente son elevados, elevadísimos, entonces el sistema electoral no es ajeno. Es claro que estas conductas punibles se requerían hace tiempo. Nuestra reforma es del 2017, esta ley 1864 es de 2017, entonces estamos todavía como estrenándola, todavía estamos como perdidos, 16 delitos, a veces como que nos confundimos, uno los lee y se le parece un caso al otro, pero más allá de esa confusión, que eso lo determinará la entidad encargada de tipificarlos o de sancionarlos, pues para el común denominador, lo importante es que hoy ya hay sanciones. Ya hay sanciones. Entonces, como ciudadano a pie, ¿qué tengo que hacer? No debo vender mi voto. Me pueden penalizar. Ya sería un principio.
Dos, es que por desconocimiento, yo vivo en Cali, como tú lo afirmas, pero un amigo muy querido de la familia se lanzó al consejo de Jumbo, que es un municipio vecino de Cali. Entonces, yo no tengo nada que ver en Jumbo, no tengo nada que hacer a Jumbo porque allá no tengo ni casa, ni estudio, ni ejerzo mi labor profesional, nada. Si acaso paso cuando voy para el norte del Valle. Entonces, pero voy y inscribo mi cédula a Jumbo. Muy inocentemente lo hago. Creo que eso no tiene problema porque a veces consideramos que tenemos derecho a ciertas cosas. En esos casos, a hacer la inscripción en cualquier parte. De pronto, hay veces la publicidad nos dice eso, no es que usted puede escribir donde usted viva y si se traslada de vivienda, de casa, lo puede hacer y la gente malinterpreta esa información. Pero hay unos requisitos. La transhumancia o el trasteo de votos, que es llevar personas que no residan, que no tengan vínculo ni comercial ni profesional con ese nuevo municipio, ya está tipificada en este Código Penal. Anteriormente había solo una sanción administrativa. El Consejo Nacional Electoral, como lo hablábamos al principio de este Facebook Live, en 2015 revocó inscripción de más de 1,5 millones de ciudadanos en Colombia. Hoy en día, y ya los magistrados lo están advirtiendo, esperamos que no se tenga que revocar la misma cantidad de personas, porque entonces estaríamos hablando de 1,5 millones de personas con la posibilidad que estén en curso de este delito de transhumancia. O sea que podrían estar en curso de una investigación penal que puede determinar y puede conducir a que terminen en la cárcel. Y estamos hablando de más de 1,5 millones de personas. Ahí es donde queremos sensibilizar al ciudadano de a pie, al ciudadano que no se deje convencer fácilmente de que yo puedo cambiarme de ciudad y es que tengo un familiar que se fue para, no sé, para los llanos orientales y entonces pues los de Cali como allá vamos a pasear, entonces aprovechemos y nos escribimos la cédula. Pues puede parecer muy simple y muy fácil, pero eso es un delito electoral penalizado en nuestro código hoy en día. Antes, administrativamente, hasta las elecciones de 2015, simplemente te revocaban esa inscripción, o sea, la anulaban la inscripción, el acto administrativo de esa inscripción, y te quedabas habilitado a votar en la ciudad donde tenías origen. Como para ir adentrando en el tema de los actores, como lo hemos concentrado en este caso. Así es, y es importante entonces lo que Andrés nos ha insistido a lo largo de esta transmisión, y es que ya hay delitos penales. Esto significa que puede haber cárcel entre 6 y 12 años, pero más allá de esto es que esa conciencia que nosotros tenemos como electores, pues por favor que se ponga a prueba en un momento tan importante como ese, porque además dicen, Andrés, que como se hace campaña se gobierna. Así que si usted de la misma campaña está haciendo trampa, está haciendo actos fraudulentos, con toda seguridad sí mismo va a gobernar. Y nosotros no esperamos eso de quienes nos van a gobernar los próximos 4 años, sobre todo en nuestras regiones, que son estos candidatos que vamos a elegir el próximo 27 de octubre. Entonces, hasta este momento hemos venido hablando con Andrés de esos 16 delitos electorales que están tipificados en la ley 1864 del 2007 y que en este caso los hemos agrupado por los ciudadanos de a pie. Entonces, un ciudadano de a pie que venda su voto, un ciudadano de pie que se deje constreñir, es decir, que cuando llegue el momento le digan que usted va a votar por A y no por B, eso también está tipificado como un delito electoral. Aquellos ciudadanos que hagan una perturbación durante el certamen democrático, que es una fiesta de la democracia, que lo perturben con alguna situación de orden público, también pueden incurrir en multas y en prisión. Así que estos son pues básicamente los elementos que hacen parte de ese ciudadano a pie. Qué rico si podemos mirar entonces en este momento, Andrés, cuáles serían esos potenciales delitos electorales que pueden cometer también los funcionarios públicos. Y lo hablábamos antes de este Facebook Live, es muchas personas están actuando como jurados de votación e inclusive algunos como testigos. Cuando usted actúa como jurado de votación, está prestando un servicio público. En ese momento se entiende que usted es un servidor público. Ellos también, desafortunadamente, tienen unas responsabilidades grandes y algunos de ellos están cometiendo algunos delitos electorales que ya los vamos a mirar con Andrés cuáles son para el caso de los servidores públicos. Gracias, Ángela. Perdón, Andrés, y les insistimos de nuevo desde dónde se están conectando, si nos están viendo bien, y el tema de delitos electorales, si tienen preguntitas, que ya vamos a la segunda parte del Facebook Live con ustedes. Adelante, Andrés, disculpe. Gracias, Ángela. Delitos electorales es el tema de la noche de hoy. Son delitos que podemos estar
contentos dentro y pienso que debe haber alegría a pesar de la situación que rodea el tema de la corrupción y el tema general de que las elecciones, como dices tú, de la manera como me elijan, así gobierno, ya hay herramientas jurídicas. Ya tenemos que trascender también, salir de esa posición de negativismo que a veces cargamos por muchas cosas lógicas de que vemos a diario. Lo importante es que se trasciende, que se utilice esta herramienta. Los abogados utilizamos muchos términos que dicen que es que no tiene dientes, que cómo hacemos para castigar si no había ninguna norma que lo ayudara. Bueno, hoy hay una reforma al Código Penal con estas 16 características, con estos actos que son punibles, que se convierten en delitos penalizados, que no solo tienen una sanción económica, sino que también pueden tener cárcel en todos estos casos, obviamente, porque por eso es Código Penal. En el caso de los funcionarios públicos, eh, como es funcionario público, más sobre todo de la registraduría, en la cual trabajé muchos años, se tiene una carga que los funcionarios pueden determinar, influenciar o desbalancear una elección. Pues digamos que no puedo sacar la cara por todos los funcionarios públicos, menos de la institución de la registraduría, porque sería también algo ilógico, pero sí puedo decir que el accionar de todos de los funcionarios públicos pues está vigilado por Procuraduría, los actos administrativos, ya el Código Penal aquí vemos que alguna de esas conductas, si se logra identificar, pues también podrá ser castigada. Por ejemplo, el caso de la mora en las entregas de los documentos. Decimos de que no, es que en algunos lugares de Colombia los documentos llegan tarde, porque en esas regiones hay ríos, porque en esas regiones pasa quién sabe qué cosa mientras llegan los documentos desde la escuelita, desde el puesto de votación hasta el sitio de escrutinio. Bueno, la mora en los documentos electorales, siempre y cuando esté demostrada, y eso hay que dejarlo claro, en penal como en muchas de las otras situaciones en derecho, hay que demostrar con pruebas y pruebas que tengan unas condiciones especiales para que tengan ese peso y esa validez. La mora, entonces, en este caso, de la entrega de los documentos relacionados con la votación, tendrán como eje principal o como actor principal al funcionario público. Y esa mora genera una sanción penal, le puede generar la cárcel si usted no demuestra que esa mora fue por una situación fortuita o fue por una situación que salía de su control y que no obedece a una posibilidad de un delito en concurso de otras situaciones. Alteración de los resultados electorales. Esta sí es más común y cae lo que tú dices. Es que el jurado de votación es un funcionario, un empleado del sector privado, de la empresa privada. Es que yo soy del sector privado, entonces a mí ahí dice que solo para los funcionarios públicos. Hay que reiterar que el jurado de votación, por ejercer esa actividad pública, se convierte en un funcionario público transitorio, lo dice el Código Electoral, y entonces al ser funcionario público transitorio por ese día, por esas horas, pues le cae todo el peso de la ley como funcionario. ¿Eso qué significa? Pues que agrava la sanción. Ya no eres un ciudadano del común, un ciudadano de a pie, ya tienes una condición, un estatus como funcionario público. Les dice que el que por cualquier medio altere o modifique o introduzca tarjetas indebidamente a favor de algún candidato, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Entonces, claro, para visualizarlo, para generar una imagen de ese delito, podríamos estar hablando de la urna, podríamos estar hablando del momento en que los jurados administran la urna, que un ciudadano coloca no una tarjeta, sino 3 o 4 a favor de un candidato, con la ayuda o del jurado de votación, o del funcionario de la registraduría, o del funcionario de la fuerza pública. Todos son funcionarios públicos. Entonces, a todos les cae este tipo de delito en nuestro Código Penal. El ocultamiento y retención y posesión ilícita de cédulas. Históricamente, y hablo históricamente muchos años,
se habla de que, es que los funcionarios de la registraduría, sobre todo pues los registradores en los municipios, como ellos administran las cédulas, son los encargados, son los custodios legales de entregar las cédulas al ciudadano titular de ella, pues obviamente en la sede de la registraduría hay un stock de documentos, 500 cédulas, 1000 o 50.000, dependiendo del tamaño del municipio. Entonces dicen que esa posesión ilícita de esas cédulas podría generar un delito. Bueno, más allá de eso, hoy en día los funcionarios, la Procuraduría, teniendo en cuenta esos antecedentes y a través de las personerías municipales, se hace también un control. El día sábado se hace ahí entro pues en un tema muy propio de la registraduría, se hace un censo, se hace se levanta un inventario de todas estas cédulas y número por número. Hoy en día la registraduría dentro de su organización tiene una aplicación que determina exactamente cuántas cédulas hay en los archivos, en los anaqueles, como dicen algunos, de cada una de estas registradurías. Y se imprime el listado completo de estos números de cédulas para que los entes de control, en este caso la Procuraduría y la Fiscalía, puedan determinar de que esos números de cédulas, esos documentos, tengan una custodia. Pero si hay algún ciudadano o algún funcionario que tenga ilícitamente estas cédulas, porque parte de las figuras o de la desfiguración de la compra de votos está en eso, en que capturan las cédulas físicas y el día de las elecciones las entregan una a una con la contraprestación de que les den un dinero y que haya una marcación de un candidato. Entonces, si en ese ejercicio de ese ocultamiento, de esa retención ilícita de cédulas, hay un funcionario público, pues también tendrá un castigo penal dentro de nuestro código. Habla de la denegación de inscripción. Esta denegación de inscripción no tiene que ver con la inscripción de la cédula como tal, tiene que ver con la inscripción de candidatos o de listas de candidatos. O sea, tiene que ver con el tema electoral, pero tiene un tema, una inclinación más a lo político. ¿Por qué? Porque pues el registrador, siendo la autoridad en el municipio electoralmente hablándola, de pronto no comparte políticamente, porque todos tenemos derecho a tener una inclinación política, pero una cosa es tener derecho y otra cosa es que porque tengo ese derecho, influyo o afecto a favor o en contra de determinado grupo político. Entonces, de pronto ese registrador no está a favor de un grupo político y frena y genera complicaciones para que una lista a un consejo municipal no pueda llenar los requisitos. Y vimos que las inscripciones de cédulas se cerraron el 27 de julio a las 6 de la tarde. Entonces, de pronto cierra a las 5 de la tarde y porque sabía que a las 5:30 llegaba la lista del partido X y como él no quería ese partido X, entonces entorpece el procedimiento o estando ahí haciendo la inscripción les dice que no cumplen los requisitos cumpliéndolos, entonces niega legalmente la posibilidad de una inscripción. Entonces, puede verse también incurso. Entonces, vemos que también hay un blindaje no solo para el ciudadano del común, sino que también los candidatos, la clase política, también pueden encontrar de que ya hay garantías o puedo encontrar una forma de llamar la atención o de reclamar mi derecho a través de cada una de estas causales que están en el Código Penal. Esas serían como en general las de los funcionarios públicos. Las de los funcionarios públicos, muy bien. Entonces, hasta acá que hemos trabajado el tema de delitos electorales con Andrés Jiménez. Ustedes están escuchando a Andrés Jiménez y ven que es una persona que conoce muchísimo de este tema porque él perteneció a la Registraduría Nacional del Estado Civil durante muchísimos años. Hoy tiene una empresa que se llama Inteligencia Electoral que presta sus servicios principalmente en Cali, pero por supuesto también en toda Colombia. Así que hasta ahora, de esos 16 delitos electorales que están definidos en la Ley 1864 del 2007, hemos hablado de aquellos que corresponden a los ciudadanos o que son cometidos por los ciudadanos y otros que son cometidos por los servidores públicos. Mire, es muy importante este tema que estamos manejando hoy porque hasta antes de estas elecciones habían unas sanciones que eran administrativas, con multas y demás. Ahora son sanciones de prisión, sanciones penales de 6 a 12 años. Entonces, recapitulando, encontramos que, por ejemplo, para las personas de a pie como usted y como yo, cuando nosotros vendemos nuestro voto, cuando nosotros constreñimos al votante, cuando nosotros hacemos perturbación del certamen democrático, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos lo que se llama la transhumancia electoral, que es que inscribimos nuestra cédula en un lugar diferente al que deberíamos votar
por el lugar donde realmente residimos. Eso a nosotros como personas de a pie, como ciudadanos de a pie, nos puede dar multa y prisión. Ahora bien, para los servidores públicos, entendido aquel concepto de servidor público, no solamente como aquel que tiene una vinculación vigente con el Estado, sino el que actúa como servidor público en el acto electoral, es decir, por ejemplo, los jurados de votación. Puede que la persona esté trabajando en una empresa constructora que nada tiene que ver con el servicio público, pero ese día lo llamaron a ser jurado de votación. Durante ese lapso de tiempo, él es un servidor público. Así que cuando esta persona, por ejemplo, adultera los resultados, cuando esta persona no entrega a tiempo la información, cuando esta persona oculta información o cuando esta persona, por ejemplo, como lo explicaba Andrés, retarda la entrega de esa información, también ese servidor público. Así no sea servidor público por un contrato que tenga con el Estado, sino porque en ese momento está cumpliendo funciones públicas como jurado de votación, también puede incurrir en multas y en prisiones de acuerdo con la ley 1864. La invitación para todos es que por favor nos hagan las preguntas. Ya vamos a entrar con el último bloque con Andrés. Ya vamos con 30 minutos de transmisión y ya nos vamos inmediatamente para las preguntas que ustedes tengan. Mire, ¿por qué es importante las preguntas? Porque ese es el sentido de un live, que ustedes puedan interactuar con el conferencista, con el experto, en este caso con Andrés, pues porque de lo contrario Andrés y yo grabaríamos un video y lo ubicaríamos en la red y no hay posibilidad de interacción. Esto es valioso en la medida en que ustedes pregunten, que ustedes también nos cuenten de pronto situaciones que han tenido, no necesariamente preguntas, sino anécdotas que les haya generado de este tema de delitos electorales. Entonces, Andrés, vamos a entrar con la última parte y es para esos delitos electorales que cometen las personas que están aspirando a un cargo de elección popular, es decir, los candidatos. ¿Cuáles son los delitos más comunes que están cometiendo hoy día estos candidatos? Gracias, Ángela. Digamos que ya está tipificado dentro de esas. La financiación es un tema muy complejo. No solo en Colombia, la financiación de las campañas es un tema muy complejo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. En Colombia el tema del origen de los recursos pues siempre es dudoso, entonces cada vez estamos generando más formas, más reglas para que llevemos a que haya transparencia en general en la forma como se financian las campañas. La ley permite que los candidatos puedan financiar hasta el 100%, ellos mismos pueden financiar hasta el 100%, pero limita la financiación, y eso lo vimos ahora 8 días con Harvey, con otro gran experto en estos temas. Vimos que la financiación pública y privada era limitada, que la pública venía a través de la reposición de votos, básicamente, pero habla de las financiaciones con fuentes prohibidas. Pues básicamente uno, como dejó Harvey ahora 8 días, las fuentes prohibidas están claras: el narcotráfico, negocios ilícitos, y que están también determinadas en la ley. Pero más allá de eso es que ya el Estado está generando, bueno, si usted puede aportar como un particular hasta el 10% de una campaña en donación, es que el Estado va a empezar a verificar si yo también tenía la capacidad como ciudadano del común de dar ese 10%. En una campaña, en una ciudad como Cali, como Medellín, como Barranquilla, con un censo de más de 1 millón de habitantes, los topes, estamos hablando que para un consejo son 6.600 millones, entonces un candidato al consejo va a tener que reportar hasta 300 millones de pesos, 400, según lo que tenga la integración de la lista. Entonces tiene que mirar cómo reporta esos gastos de campaña y si ese financiamiento está bien soportado. Hoy la ley penaliza este financiamiento indebido, ese financiamiento con fuentes prohibidas, dice textualmente el Código Penal. Entonces, los candidatos también tienen que hacer la tarea. Los partidos políticos también tienen su responsabilidad. Hoy habla que cerradas las elecciones, 27 de octubre, los candidatos tienen un mes, hasta un mes. O sea que hasta el 27 de noviembre los candidatos deben presentar sus libros, sus soportes, tener la información en el aplicativo Cuentas Claras al día, correlacionado con su libro de cuentas, que lo debe llevar el gerente de campaña y un contador público titulado,
y el partido recoge, agrupa esa información. En el caso de corporaciones, presenta un informe de toda su lista y tendrá un mes adicional. O sea, si estamos hablando de 27 de octubre, 27 de octubre elecciones, un mes, hasta un mes los candidatos, 27 de noviembre, y un mes más los partidos. O sea, hasta el 27 de diciembre tendrán los partidos para presentar al Consejo Nacional Electoral esos libros, esas cuentas claras, y se podrá determinar en ese momento si hay un financiamiento indebido o con fuentes prohibidas. Eso, digamos que históricamente decimos, sí, es que el candidato dice que gastó 500 millones, pero hacía vuelo de pájaro, uno ve que se gastó 2.000 o 3.000 millones. Bueno, hay también unos topes, entonces se llama violación de los topes o los límites de las campañas electorales. Entonces ya no es solo reportándolo entre los términos legales, o sea, entre los tiempos y entre los formalismos que pide la ley, sino saber si realmente violó esos topes, si se gastó mal lo que dijo, o peor aún, si lo reportó y reportándolo superó lo máximo que podía gastar. ¿Y por qué hay topes? Pues porque hay que darle equilibrio a las diferentes campañas. La idea es que todos los ciudadanos puedan participar, y también lo vimos en un Facebook Live. Los requisitos para ser candidatos son hasta simples. No te piden ni siquiera que seas profesional. En muchos casos, básicamente, es que seas mayor de 18 años, que tengas tu ciudadanía, que no hayas tenido ningún tipo de sanción penal para poder participar. Pero también dice, si esos topes electorales se superan, y los topes varían, ¿no? De municipio, de categoría y al cargo que aspires. Si es una corporación pública, pues hay unos topes por lista. Si es a cargo de uninominales, alcaldía o gobernación, pues tienen un rango de acción mucho más amplio, pero está determinado en la ley y se encuentra en un par de resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Y por último, tenemos la omisión de información del aportante. O sea que ya no podemos decir que recibí 20 millones de un donante. Un señor pasó por aquí por la puerta de la sede de la campaña y dejó 20 millones de pesos. No, las donaciones no pueden aparecer a nombre de personas indeterminadas, del señor X o la señora Y. No, tiene que tener un nombre, una cédula, un responsable de esa donación. Entonces, es importante. Entonces, ya hay visibilización también de esos aportantes oscuros o por allá detrás de tramoya. Entonces, ya tenemos que se van ajustando y se van acondicionando las reglas de todo el proceso electoral, pero también sancionadas, no solo, como lo dijimos al principio, administrativamente, que también puede tener una sanción administrativa, pero lo más importante es que hoy hay una sanción penal, o sea, da cárcel, y eso es importante que lo llevemos a ese nivel, no con el afán de asustar, pero sí con el afán de entender de que no podemos seguir siendo tan folclóricos y tan tranquilos de que podemos decir, no, es que a mí me lo pagó Julanito, con esos apodos raros que tienen algunos personajes que tienen un origen oscuro, o que no sabemos de dónde vienen los recursos. Entonces, tenemos que ser también más completos y más transparentes en todas esas acciones. Así es, gracias Andrés, porque este tema de delitos electorales normalmente lo hemos atribuido como a los candidatos, o inclusive en algunos pocos casos a los servidores públicos, pero pocas veces hemos pensado que los delitos electorales también los cometemos nosotros, los ciudadanos de a pie. Entonces ya con Andrés hemos recorrido estos 16 delitos electorales que están tipificados en la ley 1864 de 2007 y que los hemos agrupado en los que cometen los ciudadanos de a pie, los que son cometidos por los funcionarios públicos, y finalizó hablando Andrés los que son cometidos por los candidatos. En general, los candidatos pueden aparecer en muchísimos de estos delitos electorales. Unos de los principales y los que, simplemente para hacer un resumen, los que nos mencionó Andrés, el tema de la financiación de las campañas con fuentes fraudulentas, la violación de los topes o límites de gasto, la omisión en la información de los aportantes, la elección ilícita de candidatos, pues son como algunos de los generales de los que habla esta ley 1864. Ya llevamos 40 minutos de transmisión, Andrés, y ya tenemos muchas preguntitas, así que vamos a entrar ya en este momento final.
porque es importante esta interacción, por supuesto, que tenemos con las personas que nos están siguiendo. Para ustedes, muchas, muchas gracias, porque disponen de su tiempo, disponen de su espacio para podernos ver, y esto es hacer pedagogía. Mire, Andrés y yo no estamos ganando nada por hacer esto, lo único que ganamos, sí, es que tengamos una ciudadanía cada vez más consciente. Y otra cosa, Andrés, bueno, las personas se pueden preguntar, listo, yo fui testigo de algún delito electoral, yo veo que están haciendo un constreñimiento al elector. Es importante decirles que deben, por supuesto, reportarlo inmediatamente a varias líneas que están ya debidamente creadas para este fin. Por ejemplo, escribir a uriel.mininterior.gov.co. Escriben, por supuesto, allí, o www.fiscalía.gov.co, o escribir a la MOVE, o escribir a la Procuraduría, o hay una línea 018-912-005. 018-912-005, inmediatamente reportarlo, porque mire, uno peca por acción y por omisión también. Entonces, cuando uno es testigo de un delito electoral, también, por favor, reportémoslo, porque queremos que esta fiesta de la democracia se viva con total transparencia. Por acá, entonces, Clinton ya nos está haciendo una primera preguntita y la voy a poner acá en pantalla, y es la siguiente. Él nos dice, una valla de un candidato que está en un predio del Estado, ¿qué tipo de sanción puede tener? Una valla de un candidato que está en predio del Estado. Muy complejo. Digamos que se cumple todo lo que el amigo Clinton nos pregunta. Primero hay que entrar a determinar si es válido, pues, de que ese predio sea del Estado. Los predios del Estado no pueden ser utilizados bajo ninguna razón, bajo ningún motivo, como espacios para publicidad. Es más, la Procuraduría saca periódicamente unos comunicados, unas circulares, donde determina los alcances de los funcionarios públicos en sus acciones. Y si eso es tal cual como tú lo planteas en esa pregunta, sí, había una sanción. Participación en política, que no está contemplada entre estos 16 artículos del Código Penal, pero que la Fiscalía en algún momento determina que es la 17ª posibilidad de un acto punible como delito, y estaría contemplada pues también en otro artículo y en otra ley, que sería la ley 1908 de 2018. Intervención en política, habla ese artículo. Y podría haberse incurso a ese administrador, si es de un ente municipal, a ese alcalde, o si es de un ente territorial departamental, a ese gobernador, o si es de un ente de orden nacional, participación en política. Ahora hay que determinar quién autorizó la colocación de esa valla, quién no previó esa situación. La publicidad está reglamentada por el Consejo Nacional Electoral, la cantidad de la publicidad. Y hasta las medidas, los tamaños de toda la publicidad, de las cantidades de cuñas radiales, según el tamaño del municipio, del tamaño de las vallas, según el tamaño del municipio. Y es el ente territorial, el municipio, el que dice dónde es prohibido o dónde es permitido colocar ese tipo de publicidad. Hay municipios que son más estrictos en eso y dicen, no, en este municipio no va a haber ni pasacalle, ni esos pendores colgantes en los postes, porque eso es una contaminación visual, porque eso daña pues todo lo que estamos trabajando en nuestro municipio. Y es competencia de ellos y la ley se los permite claramente. Entonces habría que ir descargando o ir encontrando la evidencia y llevarlo. Si es un ente territorial del Estado, entonces averiguar qué es su nivel de competencia, por qué se permitió. Y debe haber la complacencia o puede haber la complicidad de algún funcionario del Estado, porque para ingresar al predio del Estado, pues espero que tenga la vigilancia. Y si no tiene vigilancia, también habrá una responsabilidad por precisamente eso, no tener la vigilancia, así sea un predio en una zona verde. Perfecto. Bueno, gracias Clinton por estar siempre tan conectado con nosotros. Evidentemente no se pueden ubicar vallas ni publicidad en espacios que sean del Estado. Esto pues evidentemente ya de por sí entra pues como en un delito. Lo que nos dice Andrés es hay que indagar exactamente sobre en quién incurriría esta falta, pero por supuesto a denunciar, por ejemplo, ese tipo de actos. Por acá, María Eugenia Restrepo, que también es una persona que ha estado siempre conectada con nosotros, nos dice, siempre se ha identificado la compra de votos.
¿cómo se descubre y qué pasa con el que paga y con el que recibe? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para complementar, Ángela, la anterior, entonces vemos que la sanción sería para cerrarle la de la valla, es una sanción administrativa, económica, ¿cierto? No estaría tipificada en el Código Penal. Para complementarle la pregunta a A Clinton, ¿no? propósito de esta pregunta que están viendo en pantalla, y ya vamos a ubicar de nuevo la pregunta de María Eugenia, que es bien interesante en La términos de compra de compra de votos. votos, la Qué compra de práctica votos. tan desagradable, tan desafortunada. Y, y, y ya muy generalizada. Lamentablemente ya ha llegado a unos niveles muy altos, descarados, por decirlo de alguna manera. La compra de votos, eh, ya no podemos hablar de alguna región del país donde es que allá compran más votos que allá. No, la compra de votos ya se ve en las grandes ciudades y en los municipios pequeños, en toda parte. ¿Cómo se descubre? ¿Qué pasa con el que paga y con el que recibe? Pues te podemos decir, María Eugenia Restrepo, que hoy en día el que paga y el que recibe, ambos están sujetos sancionables en nuestro Código Penal. Eso nos debe dar un parte de tranquilidad, porque anteriormente no existía sino la compra de votos, entonces se sancionaba al que pagaba, al que compraba los votos. Y sí, no es fácil descubrirlo. Y en la fiscalía o el agente de investigación tenían una carga muy compleja porque hay que demostrar y cuando uno lleva todo el Estado y en general a todo hay que llevar pruebas, evidencias. Entonces, la persona que fuera sindicada de este delito podría escurrirse, por decirlo de alguna manera, podría zafarse de la posibilidad, si no se podría encontrar en caliente, ahí en el acto de que sí se está comprando votos. Entonces, pues los entes de investigación tienen que generar alguna estrategia muy especial para descubrirlos. ¿Cómo se puede ir determinando? Desde ya. Inscripción de cédulas se acaba el 27 de agosto. Tuvimos un periodo de inscripción de cédulas entre el 8 al 14 de julio, que era en los puestos de votación. La inscripción está todavía abierta, la ley 1475 no lo determina, que hasta 2 meses antes de las elecciones se podrán inscribir las cédulas. ¿Qué podemos hacer? En algunos casos, cuando vemos que a nuestro municipio o a la registraduría, porque pues ya se cerraron los puestos de votación, llegan buses o llegan colectivos o llegan carros todos los días con 5, con 8, con 10, entra a determinar si hay un traste de votos, que sería también en concurso de dos delitos, pero podría ser también de que a esas personas gratis no las están trayendo, porque las llevan en un carro, en un bus, en un colectivo, en un transporte masivo, y algo está sucediendo. Entonces, esa movilización en masa de todas esas personas puede estar en la posibilidad de una compra de votos, pero definitivamente tiene que estar, hay que poder demostrarlo, no es fácil. Y digamos que la carga la tendrían los entes de investigación. El día de las elecciones es más visible. Cuando yo doy capacitación o transmito información, le digo, si usted ve, por ejemplo, los tumultos en la tienda, en la esquina, en la panadería de la cuadra donde está cerca el puesto de votación, o en una casa específica donde cerca el puesto de votación, porque hay unas características de estas situaciones. Ellos no lo van a hacer lejos de las escuelas, de los puestos donde son los centros de votación, sino que van a ser muy cerca de esos centros de votación. ¿Por qué? Así es. Porque eso es en caliente, eso es buscando al ciudadano del común, al que de pronto no tenga claro su decisión de votar, o cuando lo hacen con tiempo anticipado, pues ya traen a todo su grupo de personas para realizar esta actividad. Serían como las formas, pues, de identificarlo visualmente. O Ya sabes, el que en las escuelas se trata de evitar de que las personas entren acompañadas a votar. Entonces, porque también se dice que la forma de comprobar de que usted votó por mi candidato o mi candidata es mandarle el lazarillo, mandarle el acompañante para que pueda mirar si marcó por mi candidato, y afuera le dicen, sí, la señora sí marcó, el señor sí marcó, entonces tenga, le dan su billetico. Entonces, ahí hay un ejercicio. El ciudadano del común a lo mejor no lo va a poder detectar. Hay que estar durante todo el tiempo en el proceso,
muy cerca, y ahí la importancia de las organizaciones de observación, de la MOE, la importancia de la Procuraduría, la importancia de la Fiscalía, de todos los entes de control y de sanción en nuestro país para que podamos hacerlo. Los ciudadanos del común también, como lo decía Ángela, podemos, si así no tengamos la prueba, podemos hacer una llamada al 018.000 si nos da temor porque en nuestro municipio o nuestro barrio hay influencia de grupos al margen de la ley, pues la podemos hacer de carácter anónimo y no hay ningún problema. Lo importante es que denunciemos, así como lo hacen algún periodista en la televisión, denuncie, porque es necesario para poder que se inicie un proceso y para poder que hayan capturados y hayan sancionados en todo este tipo de situaciones. Así es. Bueno, vamos con 50 minutos de transmisión. Tenemos muchas preguntitas por acá, así que vamos a presentarlas todas. Vamos a mirar acá los saludos de Luis Felipe, quien está en Don Matías, y él a propósito tiene una pregunta, pero primero también nos saluda Orlando Chacón y Verónica Patricia, y vamos con la preguntita de Luis Felipe, que nos dice: las personas que laboran con administraciones públicas, pero con contratos por cooperativa, lo que se conoce como los contratos de prestación de servicios, ¿pueden estar liderando campañas de candidatos? Es muy compleja, muy compleja. Básicamente la Procuraduría ha dicho que ningún funcionario público puede intervenir en política. Entonces, bajo ese contexto jurídico, habría que verificar qué tipo de vínculo. Ya hay, lo que uno hace en estos casos es ir al caso. La casuística puede tener diferentes aristas, diferentes características, por decirlo más claro. Pero habría que identificar qué contratista, bajo qué figura, si realmente le aparece con un contrato de prestación de servicios, pero la recomendación en este caso sería es que lleve la denuncia a ese nivel, busca la prueba, fulanito trabaja en tal dependencia, o lo vemos por lo menos que va a esta dependencia todos los días, porque pues habrá que ver si realmente tiene un contrato o si él interviene de alguna otra manera, y a su vez demostrar que está liderando o está participando activamente de alguna campaña. Así, Yo, lo que vemos aquí, yo considero que los contratistas de prestación de servicio no deben participar en política, no deben, no pueden participar en política. Hay personas que dicen que es que el contratista no es un funcionario público. Eso también es válido. Nuestro código es complejo, nuestra legislación es compleja. La ley determina quiénes son funcionarios públicos. Hay unos que son trabajadores oficiales, hay unos que son miembros de corporaciones públicas, como lo que vamos a elegir en octubre, los concejales y los diputados. Entonces, el concepto de funcionario público hay que determinarlo muy bien, y las cortes lo tienen. ¿Quién es un servidor público? Es diferente a un funcionario público. Entonces, realmente hay que tener muy claro y tener las pruebas y el caso exacto para saber si está en curso de participación en política, que sería en este caso el delito que estaría cometiendo ese ciudadano. lo que tú dices, Andrés, es cierto, y yo lo pude comprobar cuando fui servidora pública, y es que algunas personas que estaban vinculadas bajo la modalidad de prestación de servicios decían: yo no tengo ningún impedimento para poder vincularme a una campaña política. Y lo que hacían las instituciones entonces es reglamentarlo, porque como está ese vacío jurídico, las mismas instituciones, y lo he visto en algunas instituciones, en este caso de estas elecciones, y es que reglamentan explícitamente: mire, si usted está vinculado bajo un contrato de prestación de servicios, no está autorizado para para acompañar ninguna candidatura política. Entonces, tú sabes que en la ley lo que no está escrito se puede hacer. Lo importante aquí es que entonces las instituciones lo escriban para que las personas tengan esa precisión. Y Luis sigue con esta otra preguntita: ¿y el pago con dineros a testigos, veedores y patinadores puede ser considerado como delito? Pues yo creo que esta pregunta es a propósito de estos 16 puntos que tú nos has mencionado. Cuando vemos la tipicidad, habría que, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, si lo vemos en ese contexto, no. ¿Por qué? Porque pues si lo leo así textualmente, el pago con dinero a testigos, veedores y patinadores puede ser considerado como delito. Pues no, porque están pagándole por una actividad, un trabajo, ¿cierto? Y pues también en Colombia es permitido que por una labor que tú hagas te pagan por horas, te pagan por actividad, o tenés un contrato laboral, un vínculo directo y tenés otro tipo de reglamentación.
Pero si a este enunciado o a esta pregunta dijéramos, podemos demostrar que es que esos testigos o esos veedores tienen una carga, una obligación más allá del pago y de la labor que hacen a traer una cantidad de votantes, una cantidad de votos, ya estaremos mirando de que sí, hay una compra o un favorecimiento de voto fraudulento para determinado candidato o candidata. En algunos de los momentos de este Facebook Live hablamos de que el año pasado, en las elecciones de Congreso de 11 de marzo de 2018, una congresista eh, está en la cárcel precisamente porque se pudo demostrar que dentro de su organización política había una estructura donde le pagaban a diferentes personas que a lo mejor hacían esas funciones, las que nombra Luis Felipe, testigos, veedores y patinadores, pero más allá de cumplir esa tarea, esa actividad laboral y recibían obviamente una contraprestación, la ley lo permite pagarle, porque vuelvo y lo digo, o sea, no, aquí no hay todos son voluntarios, podría ser el ideal y hay partidos que buscan que las personas que participan dentro de la sede de la campaña todas sean voluntarias. Ojalá, sería chévere esa posibilidad, pero también es claro que tienen derecho a un pago y que la ley lo permite. Ojo, hasta ahí. Pero Hasta ahí. si ya trasciende, de que es que, bueno, yo te voy a pagar 100.000 pesos a vos vas a ser testigo, pero acordate que pásame el listadito de tu familia, que tu mamá, que tu papá, que cuántos boticos que me puedes traer, y eso conlleva una información adicional y a unos compromisos, ahí sí estaríamos de pronto y muy probablemente en la tipificación de un delito penal dentro de nuestro código. Bueno, Andrés, ya vamos cerrando, no tenemos sino 4 minuticos de transmisión y todavía nos quedan 4 preguntas, así que por cada preguntita 1 minuto para ir cerrando. Bueno, esta preguntita de Alexander está un poquito extensa, nos dice que dentro de los delitos electorales encontramos la elección ilícita de candidatos. Esa de hecho es la número 16 dentro de estos 16 delitos electorales. Si se sabe que en la actualidad cerca de 694 están inhabilitados para participar en dichos comicios, ¿por qué hay que esperar a que pasen las elecciones para tipificar el delito y no hacer algo antes? Súper interesante esto, y hoy a propósito leí una noticia sobre lo que nos dice Alexander. ¿Tú qué información tienes alrededor de esto, Andrés? Alexander, me agrada que estés también informado. Si eso es un número exacto, la Procuraduría publicó el lunes en la noche o el martes en la noche, a través de un acto administrativo. Digamos que, para contextualizarlos, la registraduría hace las inscripciones de los candidatos hasta el 27 de julio, al 2 de agosto había modificaciones, y 2 de agosto es viernes, el lunes 5 de agosto, la registraduría le entrega a la Procuraduría el listado de todos los candidatos, 117,000 personas, un poco más, de candidatos en todo Colombia. La Procuraduría se toma 8 días, una semana, y hace el proceso y revisa todas sus bases de datos y encuentra uno a uno en cada uno de los municipios que hay 694 personas habilitadas. Ustedes ya van 2 entidades del Estado. Falta la tercera. ¿Cuál es? Consejo Nacional Electoral. Nuestra legislación permite también pues que haya la posibilidad del derecho a la defensa. Entonces será el Consejo Nacional Electoral el que revoque esta inscripción para evitar ese daño del que tú hablas, que no esperemos a que haya las elecciones. Sí, hasta este momento sí existía que muchos candidatos se presentaban inhabilitados y se elegían inhabilitados. Hoy en día esta herramienta permite que ya no se presente. Pero si llegara a suceder porque por alguna situación hay una inhabilidad sobreviniente, esto es complejo, no es tan fácil de determinarlo, porque hoy puedo estar inhabilitado, hoy puedo estar no inhabilitado, pero mañana sí puedo estar inhabilitado. Entonces la inhabilidad que determina la Procuraduría es con un corte, con una fecha. Hasta ese momento no está inhabilitado. ¿Y por qué hoy no estoy y mañana sí? Pues porque hoy yo puedo ser candidato y no tengo ninguna inhabilidad, pero mañana mi esposa firma un contrato porque mi esposa es la gerente de una empresa de construcción, como decía Ángela, y entonces firma un contrato con una dependencia del municipio en el que yo voy a ser candidato a la alcaldía. Automáticamente me puede generar la inhabilidad dentro de los términos de ley. Entonces ya mañana voy a estar inhabilitado. Entonces hoy la Procuraduría no lo determina. Entonces, por eso hay que esperar. Por ejemplo. Sí,
Entonces, al momento de la elección, se evita que este número de tantos, esa cantidad tan elevada, pues a lo mejor se van a presentar, pero este número tiene que irse acortando, tiene que ir Sí. siendo cada vez menor, porque ya tiene una herramienta más el aparato judicial en nuestro país para determinar y para apartar y evitar el daño posterior a lo que tú dices, que es esperar a que sean elegidos. Andrés, me uno a tus palabras para Alexander. Muchas gracias por estar tan bien informado. Esto nos llena de verdad de entusiasmo porque somos cada vez ciudadanos más bien informados, más bien preparados. Y lo que Alexander dice es clave, es que son 694 candidatos que el Estado tiene que respaldar para una campaña política que finalmente está inhabilitada. Entonces ahí hay dineros públicos, dineros suyos y míos que pagamos con nuestros impuestos para que alguien que está inhabilitado se presente a un cargo de elección popular. Por eso es tan importante la pregunta de Alexander. Y nos vamos para acá con las últimas dos preguntitas. Por acá otra preguntita de Clinton que nos dice lo siguiente: un candidato estuvo varias veces en la inauguración de obras de su amigo alcalde, obras del Estado, por supuesto, aunque habla se la pasaba saludando a las personas que acompañan estas inauguraciones antes de los 3 meses de campaña. Bueno, ahí está un poquitico, yo no sé si tú logras tener el concepto general de la pregunta de Clinton. Sí, volvemos a la participación en política, o sea, es como lo que uno entiende es que hay amiguismo. Entonces, yo soy el alcalde de cualquier municipio de este país y entonces tengo un periodo de inauguración de obras. Entonces, como yo sé quién va a ser el candidato más cercano a mí, pues porque obviamente lo identifico, entonces lo invito a participar de esos momentos, de esos espacios, pues porque las obras generan un reconocimiento de su comunidad y muchas veces el reconocimiento se ve reflejado en las urnas. Entonces, pues obviamente es un momento muy especial, muy positivo. Entonces, pues invito al candidato amigo. Hay que vuelvo a lo mismo de todo el proceso. Ya existe los artículos del Código Penal para demostrar la participación en política, entonces habrá que contextualizarlo, llevarlo muy bien antes de los 3 meses, en qué momento, qué vínculo tiene. Yo soy candidato en mayo, no, yo no soy candidato en mayo. Yo soy un candidato el 15 de junio, no, yo no soy candidato el 15 de junio. ¿Por qué? Las inscripciones de candidatos empezaron el 27 de julio. Antes de eso yo era precandidato. Entonces, ¿cómo así? Usted me está diciendo entonces que de pronto él ni siquiera era candidato. Sí, todos sabíamos que él iba a ser el candidato del partido X o el partido Y, pero no estaba oficialmente inscrito en la registraduría porque no había iniciado el proceso de inscripción de candidato. O sea, legalmente no era candidato. Entonces, por eso hay que contextualizar, buscar, evidenciar, encontrar las pruebas y llevárselo al ente competente. Pero si consideras de que hay una posibilidad de un delito, eleva la denuncia, no lo Claro. dudes, porque aquí yo no soy juez, algunas de las personas de los entes de control, porque este es un delito de participación en política o la fiscalía, pues entrará a buscar las pruebas y entrará a determinar si realmente existe o no incurrir en ese delito de participación en política. Pero lo que te pido o lo que te recomiendo o el llamamiento para Clinton o para los demás es que me gusta que evidencien esas situaciones, pero más allá es que elevemos esas denuncias ante la línea de Uriel, como lo dijo Ángel hace un rato, o la línea de la Procuraduría o la línea de la Fiscalía, que lo podemos hacer y debemos llevarlo a ese nivel. Lo importante acá entonces para Clinton y para todos los demás es que ningún candidato debería estar presente en inauguración de obras públicas y en inauguración de proyectos que impliquen dineros públicos. No deberían apartarse de todo esto y pues tendrían que estar muy pendientes tanto los servidores públicos como los candidatos para no incurrir en este delito. Y ya para ir cerrando y nos extendimos un poquito, pero bueno, es que este es un tema muy complejo realmente que nos ha costado un poco cómo lo transmitimos para que sea mucho más pedagógico para ustedes. Luis Felipe nos dice, de nuevo, un candidato a una corporación municipal puede hacer sus reportes como individuo y no presentarlos como lista. Inicialmente lo debe presentar como individuo. La ley le determina que tiene un mes hasta un mes después de las elecciones, pero la responsabilidad también recae en los partidos. De hecho, usted, si es candidato, debe pedirle a su partido que le entregue el usuario y la clave para accesar a la página www.cuentasclaras.gov.co, que ya está en funcionamiento y debe empezar a subir todos esos reportes diariamente.
La ley dice que máximo 8 días ustedes subir los reportes, que es que hoy estuve en el barrio Pepitas Verdes y en el barrio Pepitas Verdes hice un acto público, alquilaron 10 sillas, pues sube a la página, alquiler de 10 sillas, quién las alquiló, cuánto costaron y ahí va colocando la información. Ese reporte se presenta individual, pero los límites, los topes de gastos para las corporaciones públicas, municipales o departamentales es por lista, es por partido. Nuestra legislación habla de la ideología de la legislación hoy en día es partidaria. Por eso usted debe cumplir unos requisitos dentro de un partido. Y uno de esos es entregar la información hasta un mes después de terminar la elección a su respectivo partido o grupo significativo de ciudadanos, porque también así se puede establecer. Y el partido tendrá un mes adicional para entregársela al Consejo Nacional Electoral, toda compilada y cumpliendo los requerimientos de ley. Perfecto. Bueno, Luis Felipe, acá una respuesta muy completa de Andrés Jiménez. Y por último, ya Alexander nos dice que están llenos de contaminación visual a partir de tanta propaganda política y las autoridades que les corresponde este control no están haciendo nada. Pues bueno, también decirle, Alexander, que también hay unos topes para estos candidatos y también puede hacer la denuncia correspondiente a Alexander. No sé si algo más, No, Andrés, le podemos decir a Alexander. está perfecto. Ahí es que vaya a la alcaldía, al municipio, que averigüe si es la Secretaría de Gobierno, si es la Secretaría General, la encargada, es en cabeza del alcalde, ¿no? Pero es la encargada de publicar el acto administrativo donde determina los lugares y ya tú lo dijiste, el Consejo Nacional Electoral determina las cantidades según la categoría del municipio y entonces a evidenciarlo es tomar las pruebas, decirle, no, es que vemos muchas, no, pues es que el municipio tiene 300 candidatos, pues por el número de candidatos también podemos ver muchas, a lo mejor están cumpliendo el número. Entonces, aquí no estoy a favor ni en contra de nadie, sino que más allá de todas nuestras inquietudes es que podamos evidenciar y podamos determinar mediante pruebas que sí es cierto que está una contaminación excesiva o si está dentro del marco legal y el marco legal entonces es muy amplio, muy generoso y entonces debe corregirse. O lo generoso son la cantidad de candidatos, como pasa en Medellín, que son 15 candidatos a la alcaldía, y esto pues sumado por el número de vallas y de publicidad, pues obviamente claro, Medellín está empapelada en este momento, desafortunadamente. Total. Bueno, a todos ustedes decirle muchas gracias por haber estado conectados con nosotros durante más de una hora. Gracias, yo sé que nos extendimos un poco, pero mire, este tema lo amerita y este tema inclusive podríamos trabajar muchísimos más espacios, pero hoy quisimos resumirlo en este tiempo. Muy importante para todos dejarles el mensaje, para los que nos están viendo en directo, pero también los que se van a conectar con nosotros cuando vuelvan a repetir este video, es que escriban a la línea de uriel@mininterior.gov.co o que llamen a la línea 018-912-005 cuando tengan indicios de una situación como las que ustedes nos han reportado hoy o las que ustedes empiecen a ver, porque de todos depende que estas elecciones se manejen con toda la altura, con toda la claridad, sin que haya corrupción. Mire, que todos vigilemos y que todos seamos como unos veedores permanentes de unas buenas elecciones. Entonces, de nuevo, Andrés, gracias por estar con nosotros, pero además, gracias por ser el aliado estratégico en estas 13 transmisiones que vamos a hacer. Les recordamos que esta es la cuarta transmisión de este ejercicio pedagógico que hemos denominado Vote Bien y que hemos hecho en alianza con la empresa Inteligencia Electoral. Y también, entonces, Andrés, ¿dónde te pueden ubicar las personas que quieran también conocer un poco más lo que ustedes hacen, como para que de pronto sigan en contacto contigo? Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Se hace con mucho gusto. Parte de nuestra misión como empresa es esa, que como funcionarios lo vivimos. Nosotros somos un grupo de funcionarios de la registraduría que entendemos la complejidad del proceso electoral es muy alta, muy elevada, y que la pedagogía es necesaria. La academia es necesaria que participe. Vemos que hay muchos actores trabajando en esto en el país, pero que todavía no llegamos como a lo que queremos, pero igual todos estamos trabajando en ese mismo norte.
Tenemos nuestras redes sociales, en Facebook está Inteligencia Electoral, en Instagram está Inteligencia Electoral, y ahí está nuestro número telefónico, y a través de él también nos pueden hacer preguntas, con mucho gusto, para eso estamos. No tenemos ningún prejuicio político. Nuestra misión principal es la pedagogía y hacer que nuestro país crezca en cuanto a términos de democracia se llama, de participación efectiva en democracia. Y ha sido realmente un privilegio trabajar contigo, con la rigurosidad que tú tienes, la responsabilidad, la seriedad. Para mí ha sido delicioso hacer esta transmisión de estos Facebook Live acompañada de Andrés, que ha sido un socio de verdad muy valioso en este ejercicio, que lo hacemos con todo el cariño por un país que amamos tanto. Y a todos ustedes les recordamos que el próximo Facebook Live, que sería el quinto tema que vamos a manejar, lo vamos a trabajar, por supuesto, el próximo jueves 22 de agosto con una persona que realmente conoce mucho de este tema, y es la vinculación de la mujer en el campo electoral. ¿Cómo está la mujer en el campo electoral? A propósito también de los últimos reglamentos que se han expedido en esta área, y para esto vamos a trabajar con Maxi, una persona que conocí también acá en Estados Unidos. Ella está terminando su doctorado acá en Estados Unidos y es una persona que conoce muchísimo de estos temas. Maxi González Malaver nos va a acompañar en 8 días con el tema de género asociado al campo electoral. Así que los esperamos a todos ustedes, y gracias por los que se han conectado y gracias a los que están viendo este video en repetición. Les agradecemos mucho sus likes, pero sobre todo les agradecemos mucho que le den compartir a este video para que esta información llegue a muchas personas y no tengan así que leer la ley 1864, sino que aquí se la traemos toda masticadita, organizadita y muy pedagógica, ¿cierto, Andrés? Sí, total, sí, eso a veces es difícil. Hoy estábamos en una charla esta mañana, y para cerrar con la misión de observación electoral, y decía, es que esta maraña de legislación es compleja para cualquier ciudadano, y es compleja para los funcionarios que están en la obligación de leerla, es así de cierto. Entonces tratamos de que sea muy pedagógica. Muchas gracias, Ángela, por todos estos espacios. Nos vamos con los agradecimientos que nos dejan Alexander, Luis Felipe y María Eugenia. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por estar conectados, y nos vemos en 8 días. Chao, chao. Chao, chao.